Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Aquí estamos otra vez con la meditación de hoy. Decirte que este versículo 18 del libro de Mateo 16, hay mucho que explicar ahí. Y hoy, mi querido amigo, vamos a hablar de las puertas del Hades no prevalecerán. Vamos a ver qué significa esto, porque ayer ya vimos que Pedro, roca y iglesia, ¿qué es esto? Ayer lo pudimos explicar. Por eso te invito a entrar a nuestro canal para meditar tú también en esta palabra y saber qué significa Pedro, roca y la iglesia. Hoy, mi querido amigo, vamos a pasar seguimos en el mismo versículo 18, pero vamos a pasar en la parte B. Hoy vamos a hablar de donde dice las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer primero el versículo bíblico para entrar en contexto. Coge tu Biblia, vamos a leerlo y luego vamos a meditar. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es lo que estuvimos meditando ayer. Y hoy, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es lo que vamos a meditar hoy. Coge tu Biblia y apunta que aquí hay mucha tela. Bien, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, el tema es las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades representan a Satanás y toda maldad del mundo que se esfuerzan por destruir la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí hay dos puntos, mi querido amigo, que tenemos que hablar de estos dos puntos y meditar y saber qué quiere decir esto, por qué se esfuerzan tanto en destruir la iglesia de Jesucristo. Primer punto, escucha bien claro, este pasaje no significa que ningún creyente en particular, iglesia local, grupo de iglesias o denominaciones caerán jamás en la inmoralidad. No está hablando de esto. El error, no solo en la inmoralidad, el error doctrinal o la apostasía. Jesús mismo, mi querido amigo, predijo que muchos se apartarán de la fe. Y Él les advierte a las iglesias que están abandonando la fe del Nuevo Testamento, que se vuelvan de su pecado o quedarán fuera de su reino. Entonces aquí no nos quiere decir que no van a caer en la inmoralidad, el error doctrinal o la apostasía. No significa esto, ¿vale? Entonces vamos a leer los versículos bíblicos donde Jesús mismo ya advierte a las iglesias en el Nuevo Testamento de que se vuelvan de su camino pecaminoso o quedarán fuera si no se vuelven. Lo mismo nos dice a ti y a mí hoy. Si tú y yo no nos apartamos del pecado, no dejamos de hacer lo que sabemos que no le agrada a Dios, mi querido amigo, vamos a quedarnos aquí, porque dice claramente quedarán fuera de su reino. Vamos a leer los versículos bíblicos. Te voy a leer el libro de Mateo 24, Mateo 24, versículo 10 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fuerte. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Te das cuenta? Muchos de la iglesia van a caer. Jesús no está diciendo aquí que no van a caer en la falsa doctrina, como te he dicho aquí, en la inmoralidad o el error de la doctrina o la apostasía. No está diciendo esto. Ahora te voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo desde el 5, luego te voy a leer el 12 hasta el 29. Ahí el Señor mismo le advierte a las iglesias. Entonces, estas iglesias vemos aquí que habían caído y el Señor les advierte que si no se quitan de este camino, van a perder el reino, no podrán vivir con Él en el reino de los cielos. Vamos allá. Dice así, el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Vamos a pasar al versículo 12 de este mismo libro de Apocalipsis 2. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe, ni aún, escucha, ni aún en los días que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer. Fíjate, Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces esta iglesia retenía esta doctrina de Balaam. Vamos a pasar al versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, escucha, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. Y he aquí, yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Si no se arrepienten de las obras de ella, entonces les va a caer esto que te he leído sobre ellos. Les va a arrojar en la cama. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Te das cuenta? Las iglesias, ninguna es perfecta aquí. Vamos a pasar al 25. 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje, mi querido amigo, no significa que ningún creyente en particular, iglesia local, grupo de iglesias o denominación caerá jamás en la inmoralidad, el error doctrinal o la apostasía. Porque ya hemos leído aquí y hemos visto todo lo que pasa, lo que Jesús mismo advirtió en el Nuevo Testamento. Vamos a ir ahora, te voy a leer el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Escucha, sigue hablando a las iglesias. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí.
Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? Aquí el Señor está hablando a las iglesias. Vamos a saltar directamente al versículo 14, 15, 16 de este libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dice así, el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca fuerte. Te voy a leer ahora el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Te das cuenta? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? La iglesia tenemos que perseverar, y el que guardare lo que hemos aprendido del Señor, vamos a poder formar parte del reino de Dios con Él, el reino de su Padre, este reino que tanto queremos entrar, mi querido amigo. Ahora te voy a leer el libro lo he guardado aquí, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miremos que no haya un corazón de incredulidad. Así que vamos a luchar para permanecer en la palabra de Dios. Vamos a pasar al segundo punto. Este primer punto fuerte, ¿verdad? También decirte, mi querido amigo, antes de que se me olvide, esta promesa, todo lo que hemos leído, mi querido, la promesa de este versículo 18 no se aplica a los que niegan la fe ni a las iglesias tibias. Esto se aplica a la verdadera iglesia, ¿verdad? No a los que niegan la fe ni a los tibios, ¿verdad? Este segundo punto vamos a meditarlo. Mira, lo que Cristo quiere decir es que la iglesia no será destruida aunque Satanás haga lo que quiera, mi querido amigo. La iglesia no será destruida. La apostasía ocurre entre los creyentes, las iglesias se vuelven tibias y los falsos maestros se filtran en el reino de Dios. Pero por su gracia, mi querido amigo, por su gracia soberana, su sabiduría y su poder, siempre Dios tendrá un remanente de creyentes y de iglesias, a través de la historia redentora, y estos permanecerán, mi querido amigo, fieles al evangelio original de Cristo y de los apóstoles. Entonces, Satanás haga lo que haga, siempre Dios tendrá un remanente fiel, siempre. Y este remanente fiel serán fieles al evangelio original de Cristo y los apóstoles, y experimentarán, mi querido amigo, la comunión de Dios, el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo como verdadero pueblo de Dios. Mi querido amigo, demostrarán el poder del reino y del Espíritu Santo contra Satanás. Siempre habrá un remanente, y este remanente demostrará este poder del Espíritu Santo contra Satanás, contra el pecado, contra la enfermedad, contra lo mundano, contra lo demoníaco. Es esa iglesia, mi querido amigo, a la que no pueden destruir ni hacer frente Satanás y todos sus ejércitos. No pueden hacer frente a esta iglesia que guarda el verdadero, que son fieles al evangelio original y al evangelio original de Cristo y a los apóstoles. Este creyente, este que se permanece ahí, fiel. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta es la segunda parte. Ahora entiendes cuando dice: las puertas del Hades no prevalecerán.
Esto es lo que quiere decir el Señor. Que Satanás y sus ejércitos hagan lo que hagan, el remanente de Cristo permanecerá fiel. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana. Hasta luego.